Buenos días, alumnos de primero de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre el cuento popular y también sobre el comentario literario. En sí el cuento tiene dos tipos, un cuento popular y el otro cuento literario. Vamos a ver más adelante de qué se trata cada uno de ellos. Veamos entonces unas consideraciones generales del cuento popular. El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las sociedades. Comienza con la historia misma de la humanidad. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos y muy a menudo esos relatos son disfrutados en común por hombres de cultura diversa. No es disparatado pensar entonces, pues, que el cuento nació en la prehistoria, junto al fuego de una caverna, en donde un cazador narraba a los miembros de su tribu incidentes o episodios reales o inventados que había vivido o que había oído contar a alguien o que era fruto de su imaginación. Hoy, por fortuna, se puede escuchar a un narrador en una plaza de ciudad, en un mercado, en un paraje perdido del Amazonas, en pequeños poblados africanos. En conclusión, se puede escuchar en todo el mundo cuentos vividos o imaginarios. Veamos ahora qué es el cuento popular. Los cuentos populares son narraciones extraordinarias, por lo general breves, transmitidas por tradición oral, que relata hechos imaginarios donde los personajes no son solo humanos, sino también criaturas fantásticas como duendes, gigantes e incluso animales que hablan y razonan. Los cuentos suelen presentarse en múltiples versiones y, aunque coincidan en su estructura, difieren en los detalles accesorios e incluso en el desenlace. Según sea el país o región donde se relate, al igual que sucede en el mundo de los sueños, las aventuras narradas en los cuentos infantiles
trascienden más allá del tiempo y del espacio. Las características de el cuento popular son: tienen carácter oral y su autor es anónimo. Son creaciones del pueblo. Su argumento es sencillo. Los personajes son planos, o sea, que no son complejos, que no se hace mucho problema para poder entender. Recordando que pueden ser animales, pueden ser gigantes, pueden ser hadas, ¿no? Los personajes de los cuentos populares son variados. Veamos entonces ahora qué es un cuento literario. La principal diferencia entre el cuento popular y el cuento literario es la intención con la que se escribe. El cuento literario está redactado con una intención plenamente estética y literaria, mientras que el cuento popular exige una reescritura. El cuento literario suele estar escrito por un autor conocido que decide fijar el texto para expresar unas ideas o unas emociones. Además, el cuento literario abarca un público más específico, ya que la intención con la que escriba el autor marcará una dirección inequívoca. No será lo mismo escribir un cuento para niños que un cuento para adultos. La primera muestra española de un cuento literario es la obra del conde Lucanor, que presenta más de 50 cuentos en los que un conde le pregunta a su consejero sobre asuntos del reino, y el consejero le ofrece su opinión mediante una breve historieta. Ahora bien, como les dije al inicio, vamos a tratar sobre qué es el comentario literario. Y vamos a decir que se trata de plasmar de manera escrita la idea que ha brindado una lectura, permitiendo parafrasearla y darle un nuevo sentido al mismo, o mejorarlo de acuerdo a la opinión de cada quien. Estos comentarios tienen el propósito de que la persona encargada de elaborarlo, luego de que lea
una obra literaria pueda expresar sus sentimientos e ideas con respecto a la información que el autor ha dejado impresa, logrando así criticarlo o apoyarlo de manera personal, claro está. Bien, continuamos con tipos de comentarios literarios. Los comentarios literarios tienen en sí dos tipos, que son comentarios libres y comentarios dirigidos. Empecemos por lo que es comentarios libres. La estructuración del mismo se deja a libre criterio de la persona que lo desee escribir, la cual elaborará de la manera que ésta crea que es mejor, dándole su propio sentido al mismo. Ahora, comentarios dirigidos. Se basa en la autoargumentación de la persona que quiere comentar, estructurando preguntas según lo leído en el libro. Esto requiere de gran concentración a la hora de leer, al igual que un correcto análisis de la información. Estos comentarios se caracterizan por ser explícitamente escritos, ya que no se pueden realizar de manera oral, por la sencilla razón de que se desea dejar plasmada la idea que se obtuvo mediante la lectura de alguna obra literal. Ahora bien, veamos los pasos para hacer un comentario literario. Paso número 1. Identifica el título, el autor y el género en la introducción. Comienza a escribir el comentario literario identificando los detalles básicos del texto. Establece el título, el autor, la fecha de publicación y el género del texto. Incluye todos estos puntos en la introducción y, si es relevante, menciona también un punto en el que se encuentra en el pasaje dentro de la obra extensa. Paso número 2. Habla sobre el tema y el público del texto. En el cuerpo del comentario, piensa en el objetivo del texto, en qué o quién se enfoca el texto, cuáles son las ideas principales,
¿Cuál es propósito general? ¿A quién va dirigido el texto? Paso número 3. Presta atención al género, la forma y la estructura del texto. El género del texto está vinculado a su forma o a la manera en que aparece en la página. Se trata de un poema, una prosa o un ensayo. El texto encaja dentro de un género específico como ficción, no ficción, poesía, relatos de viajes o memorias. Paso número 4. Ahí se va a analizar la voz en el texto. Pregúntate quién habla en el texto. Identifica al orador o narrador y luego piensa en cómo la voz del texto se refleja en la selección de palabras, el lenguaje y la dicción. Continuando con los pasos para elaborar un comentario literario, toca el paso número 5. Estudia el tono y el estado de ánimo. El tono del texto es la forma en que el autor expresa su gratitud en la escritura. Este puede cambiar a lo largo de todo el texto, yendo de un tono desenfadado a uno serio o de uno amistoso a uno siniestro. Por lo general, este se expresa por medio de la dicción, el punto de vista y la selección de palabras en el texto. El tono también refleja el estado de ánimo en el texto, el cual viene a ser la atmósfera o la forma en que el texto te hace sentir a medida que lo experimentas. Paso número 6. Identifica los recursos literarios en el texto. Los recursos literarios, como son la metáfora, el símil, la imaginación y la aliteración, suelen utilizarse en la redacción para profundizar el significado del texto. Si notas algún recurso literario a lo largo del texto, menciónalo en tu comentario
literario. Nombra todos los que encuentres y utilízalos para hablar sobre las ideas o temas claves en el pasaje. Paso número 7. Incluye citas del texto. Respalda tu discusión del texto con citas u oraciones en el pasaje. Utiliza comillas para indicar los momentos en que citas directamente el texto. Incluye únicamente citas que respalden tu discusión sobre el texto. Paso número 8. Concluye el comentario con un resumen de tus pensamientos. Finaliza con una conclusión breve que refuerce tus puntos principales sobre el texto. Discute la relevancia del pasaje dentro de la obra más grande. En la conclusión, repite tus ideas principales acerca del texto, pero no añadas información o pensamientos nuevos.